Hola, ¿qué tal chicos? Ojalá que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar del principio de Arquímedes y empezamos con su definición. La definición nos dice: los cuerpos parcial o totalmente sumergidos en fluidos reciben una fuerza llamada empuje, que es igual al peso del fluido desalojado. ¿Qué significa esto? Los cuerpos que se sumergen en fluidos, ¿vale? Vamos a pensar en el caso más sencillo. Los cuerpos que se sumergen en agua sienten una fuerza. Esta fuerza se llama empuje. Este empuje va a querer que el cuerpo salga del fluido. Okay. Entonces los cuerpos pueden estar parcial o totalmente sumergidos, ¿vale? Súper importante. Vamos a pensar en tres casos que tenemos marcados en nuestra figura, ¿vale? Y el primer caso se da cuando el cuerpo se hunde. ¿Qué va a ocurrir? Que el empuje es más pequeño o es más débil que el peso. Esta P en nuestro dibujo significa peso. Entonces el peso es más grande, el cuerpo se hunde. Un ejemplo de esto sería que nosotros tenemos una moneda y la lanzamos a la fuente o una fuente. ¿Vale? Cuando nosotros lanzamos esta moneda se va a hundir. ¿Por qué? Porque el peso es mayor que el empuje. El segundo caso sería el cuerpo en equilibrio. Y ya habíamos pensado en equilibrio antes con la segunda y la primera condición de equilibrio. ¿Vale? Primera condición de equilibrio, la suma de las fuerzas es 0. ¿Va a aplicar aquí? Sí, va a aplicar en el equilibrio cuando el cuerpo está sumergido totalmente y el peso y el empuje son iguales. Cuando son iguales, el cuerpo se queda en una posición de equilibrio. El tercer caso ocurre cuando el peso es menor que el empuje. El peso es menor que el empuje. Significa que el cuerpo va a ascender, se va a mover hacia arriba, quiere salir del líquido, ¿vale? De tal manera que después de que se elevó y llega a la superficie, ¿verdad? Va a llegar a un estado de flotación. Significa que el cuerpo ya no está totalmente sumergido, el cuerpo está parcialmente sumergido. ¿Lo notas? Entonces disminuye el empuje. Disminuye el empuje hasta que el peso y el empuje tienen el mismo valor. Tienen exactamente el mismo valor. Piénsalo así. Piensa que tienes una pelota, ¿vale? La sumerges en una alberca, estás en la alberca y sumerges la pelota. Cuando lo sumerges totalmente, tú mismo en tus brazos sientes la fuerza que quiere hacer que la pelota salga. Entonces, si la sueltas, va a salir disparada hacia arriba. Es lo que está ocurriendo aquí. El cuerpo va a ascender, ¿verdad? Cuando asciende, va a llegar un momento en que va a flotar porque ahora va a estar parcialmente sumergido. Vamos a ver la ecuación. La ecuación del empuje nos dice lo siguiente. El empuje es igual a ρ, que significa densidad del fluido. El fluido donde se sumerge el cuerpo. Nota que aquí no nos importa el cuerpo ni su densidad. Lo que nos importa es la densidad del fluido, el valor de la gravedad y también nos está importando el volumen del fluido desalojado. Okay. ¿Qué es el volumen del fluido desalojado? Es muy sencillo en realidad. Si yo tengo que la pelota que sumergí en la alberca, ¿vale? Si yo tengo la pelota y la sumerjo en la alberca y la sumerjo completamente, entonces el volumen del fluido desalojado es igual al volumen de la pelota. ¿Qué quiere decir esto? Que si los cuerpos están totalmente sumergidos, entonces el volumen del fluido desalojado y el volumen del cuerpo son iguales. Son exactamente iguales. Imagínate que estás en una tina, te sumerges en la tina y si estás completamente sumergido, el volumen, ¿verdad?, de tu cuerpo va a ser igual al volumen del fluido desalojado. Eso significa el volumen del fluido desalojado o desplazado. Ahora, si el cuerpo no está totalmente sumergido, como es en el último caso, en el caso número 4 que tenemos en nuestra imagen, ahí el cuerpo no está totalmente sumergido. ¿Lo notas? Ahí decimos que el cuerpo está parcialmente sumergido.
solo tiene una pequeña parte dentro del agua. Entonces esa parte dentro del agua es la que vamos a llamar el volumen del fluido desplazado. Ese sería el volumen del fluido desplazado. Nota la diferencia, son importantes. Pero las cosas no terminan ahí. Las cosas van a ponerse más interesantes. Piénsalo así. Estamos pensando en peso y empuje. Vamos a trasladarlo a algo más. ¿A qué más lo vamos a trasladar? A densidades. En las densidades sabemos que la densidad está definida, ¿verdad?, de la siguiente forma, como la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. Ahora, quiero que tú pienses, que tú me digas qué va a ocurrir con las densidades. Es decir, piénsalo así. Vamos a pensar en esto. Yo tengo un globo ahora, un globo, ¿verdad?, que está lleno de helio. Entonces, si suelto este globo, ¿qué le va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el globo se va a mover hacia arriba, se va a elevar. Yo voy a verlo cómo se va hacia el cielo, ¿verdad?, y se escapa. ¿Qué está ocurriendo ahí? Lo que está ocurriendo, ¿verdad?, al ser el aire un fluido, el aire de la atmósfera, lo que está pasando es que la atmósfera le está aplicando una fuerza llamada empuje. ¿Vale? Por eso hablamos de fluidos. Fluidos eran líquidos o gases. Bueno, ¿cómo crees tú que sea la densidad del helio comparada con la densidad de la atmósfera? La respuesta es muy sencilla. La densidad del helio, del que está relleno el globo, es menor. La densidad del helio es menor que la densidad de la atmósfera. Como es menor, lo que le va a ocurrir al cuerpo es que va a ascender. Ahora quiero que por favor tú me digas qué es lo que va a ocurrir en los demás casos. Cuando el cuerpo se hunde, ¿cómo son las densidades? Cuando el cuerpo está en equilibrio, ¿cómo son las densidades? Y el tercer caso, que yo ya te lo mencioné, ¿verdad? Cuando el cuerpo asciende, la densidad del cuerpo es menor que la densidad del fluido. Ojalá que se encuentren muy bien. Espero estar en contacto con ustedes sobre sus dudas. Y tu tarea ya está mencionada de esta forma, ¿verdad? ¿Qué pasa con las densidades? También agregamos de tarea las preguntas y los ejercicios que ya puedas resolverte tu banco de preguntas. Cuídense, chicos, que estén muy bien. Hasta luego.